Pero vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 14. Jeremías 17, desde el versículo 5 hasta el 14. Leo en favor de todos nosotros Jeremías 17, del 5 al 14. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama del desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. 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 Damos la bienvenida a nuestros hermanos allí en el templo y en la virtualidad. Vamos a cantar unos himnos, himno 323. Pero antes de cantar, mientras nos preparamos allí para los himnos, quiero invitarles, hermanos, a hacer una oración, una confesión de pecado al Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, recordando tu palabra, Señor, dice tu palabra: maldito el varón que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. En esta mañana, Señor, reconocemos que hemos confiado en el hombre. Primeramente, hemos confiado en otros seres humanos. Y también, en segundo lugar, hemos confiado en nosotros mismos. Por esa razón, Señor, nos hemos apartado de ti, Señor. Hemos puesto nuestra confianza en cosas terrenales, en cosas efímeras, en cosas temporales. Y no hemos puesto nuestra confianza en lo eterno, en ti. Hemos confiado en el músculo, hemos confiado en la fuerza, hemos confiado en la inteligencia humana y hemos dejado de confiar en ti. Hemos dejado de seguir tu palabra, Señor. Hemos dejado de esperanzarnos en las promesas que tú tienes para nosotros. Y hemos dejado de obedecer tus mandamientos. Nos hemos apartado de tu palabra, Señor. Y hemos andado por nuestros propios caminos, por el camino de nuestro corazón. Y por lo tanto, Señor, hemos pecado contra ti. Señor, te rogamos en esta mañana que tengas misericordia de nosotros y nos perdones. Y no nos pagues, Señor, conforme merecen nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a poner nuestra confianza solamente en ti, Señor, y a no esperar, Señor, la ayuda de otra persona, ni a esperanzarnos, Señor, en seres humanos, en promesas huecas y vacías, ni a poner nuestra confianza, Señor, en
la fuerza humana, ni en la inteligencia humana, ni en un grupo humano, ni en una empresa, ni en un gobierno, ni en un gobernante, ni en alguien que nos prometa estabilidad, Señor, sino solamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a estar confiados en ti y en tu palabra, Señor, sabiendo, como dice tu palabra, no te dejaré ni te desampararé, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte solamente a ti, a servirte a ti, a no servir al ojo, a servir, Señor, a Cristo, a honrarte primeramente a ti, Señor, y obedecerte a ti antes que al mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque es difícil en medio de este mundo de maldad, en medio de este mundo de hipocresía, Señor. Te rogamos, Señor, que nos perdones por habernos apartado de ti, por haber fallado a tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Y así, Señor, se cumplirá en nosotros esta palabra que acabamos de leer en Jeremías, que dice que bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Esto es lo que esperamos para nuestra vida, Señor, la bendición que proviene de ti, que proviene de lo alto, Señor. Y te damos muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 A continuación, hermanos, nos disponemos para cantar un himno. Himno número 323, lejos de mi Padre Dios. 323, lejos de mi Padre Dios. Así estábamos en el mundo, lejos de nuestro Padre. Nos encontramos lejos
de nuestro Padre Dios, pero Él nos encontró y nos atrajo hacia Él. Himno número 16, alma bendice al Señor. Himno número 16, alma bendice al Señor. Una vez rescatados, el Señor nos llama a bendecirlo. Mercedes esté viva en mí la memoria, se refiere a de sus favores. Vamos, hermanos, a continuación a leer Zacarías capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta 9. Zacarías. Finalizando el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 13, pero vamos a leer Zacarías, capítulo 13, desde el versículo 7 a 9. Leo en favor de todos nosotros, Zacarías 13, del 7 a 9, dice así la palabra del Señor. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Amén y amén. A continuación, el pastor Jorge con la escuela infantil. Buenos días para todos, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos, mis hermanos allí en la virtualidad, quienes están allí en los perfiles del Facebook. Sea el Señor obrando
de manera especial en nuestras vidas. Hoy tenemos algo que enseñar acerca de la pregunta que nos compete en el día de hoy. Es la número 79, ustedes la tienen en pantalla. La semana pasada desarrollamos la 78, la pregunta anterior, en la cual respondíamos que Dios ama a los que le obedecen y le aman. También dijimos que la única manera de mostrar amor al Señor es guardando su palabra, también obedeciendo sus mandamientos. Eso lo desarrollábamos la semana anterior en la pregunta número 78. Hoy en esta pregunta 79, pues obviamente tenemos la pregunta, y esta dice: ¿se enoja Dios contra los que no le aman y le obedecen? A lo que respondemos: sí, Dios se enoja todos los días contra los impíos. Bien, esa es la pregunta y es la respuesta en el día de hoy. Voy a ubicarme allí en el Salmo 78, que es el salmo que nos dará entrada para la enseñanza. Le pido el favor a alguno de ustedes que se ubique en Romanos en el capítulo 2. Romanos en el capítulo 2. Alguien se va a ubicar también en el Salmo número 7. Y alguien más por allí en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 3, Salmo 7 y Romanos 2. Bueno, tenemos algunas cosas que decir en Romanos 2. Si están ubicados, voy a dar lectura. Salmo 78, 17 al 22 dice. Salmo 78, 17 hasta el 22. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Amén. Así es como aparece allí. Bien, en el contexto de este salmo se cuenta parte de lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos recién habían sido sacados de la esclavitud, o sea, recién habían salido de la esclavitud. Uno obviamente puede pensar que este pueblo, luego de haber estado 400 años en una situación como la que se encontraban, iban a salir de allí totalmente agradecidos, pero la situación no fue así realmente. Lo que ellos hicieron fue salir de la esclavitud al desierto, y allí en el desierto obviamente continuaron quejándose contra Dios. Se quejaban en la esclavitud y siguieron quejándose estando en la libertad. Esto es lo que vemos nosotros en el contexto del Salmo 78. Bien, así es de que ellos entonces salieron y continuaron rebelándose contra Dios. Allí entonces le tentaron a Dios, pusieron a pruebas al Señor con exigencias. O sea, en este caso, délo así ya, Alexander. Gracias. En este caso era la criatura exigiéndole al Creador. La criatura exigiéndole al Creador. Era una situación allí donde de una u otra forma se estaba poniendo a prueba a Dios. Bueno, ellos habían estado en una esclavitud, el Señor los sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, mas sin embargo ellos no consideraron que esto había sido poder de Dios realmente, querían más. Habían visto aún el mar abriéndose en dos y ellos todavía no consideraron que era suficiente. ¿Hasta dónde realmente el hombre quería que Dios llenara sus expectativas? ¿Ustedes no se dan cuenta que así nos pasa a nosotros los seres humanos con el Señor Jesús? O sea, sabemos que Él muere y resucita al tercer día, pero eso no es suficiente todavía. Sabemos que el Señor levantó a un muerto, lo resucitó de 4 días de haber muerto, no es suficiente todavía. Nosotros los seres humanos de Dios queremos más. Esto era lo que sucedía precisamente en el contexto con este pueblo. Lo colocaron a pruebas con exigencias, la criatura exigiendo.
por el corazón endurecido y por la poca confianza que tenían en Dios. Ahora, preguntamos nosotros, una vez más, ¿qué era lo que Dios había hecho? Narramos algunas cosas. Lo sacó del yugo egipcio. ¿Cuántos años de esclavos? 400. Se encargó de sus enemigos. ¿Qué hizo con los egipcios en el Mar Rojo? Los anegó allí, los dejó hundidos en el mar. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando ellos salieron al desierto? Pues cuando había sol, el Señor los cubrió con una nube. Y como ellos tenían que seguir avanzando porque era apremiante el camino, de noche no los mandó a oscuras. ¿Qué hizo el Señor? Les colocó una columna de fuego para que ellos fueran guiados en la noche. Cuando ellos tuvieron sed, cuando hubo sed en el pueblo, ¿qué hizo el Señor? Le sacó agua de una roca. Todo así. Mas sin embargo nos damos cuenta que el pueblo seguía exigiendo. Bien, hay algo que no puede llenar la expectativa realmente en el corazón del ser humano. Es algo terrible. ¿Qué sucedió cuando el pueblo tuvo hambre? El Señor les envió maná del cielo. O sea, comida que ellos no trabajaron, comida que ellos no cultivaron, comida que ellos no produjeron. El Señor la envió del cielo y les dio de comer. Mas sin embargo, seguían exigiendo. Así estaba el pueblo. ¿Cuál fue precisamente la respuesta de este pueblo? Seguían pidiendo al Señor más y más. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, ya vemos nosotros que el Señor Jesús resucitó, vemos nosotros que el Señor levantó a un muerto, vemos nosotros que el Señor levantó paralíticos, vemos nosotros que el Señor nos promete la vida eterna a través de su muerte. Su cuerpo fue entregado, fue quebrantado para que nosotros fuésemos apartados del castigo. Ahora su sangre fue derramada para que nosotros fuésemos limpios de nuestros pecados. ¿Eso es suficiente? A veces parece que no. Debería ser suficiente, pero a veces parece que no. Eso es lo que lleva precisamente a nuestra pregunta y a nuestra respuesta en el día de hoy. ¿Se enoja Dios contra los que no le aman y le obedecen? Sí, Dios se enoja. Por eso es que en ocasiones tiene que llamarnos la atención. En ocasiones tiene que el Señor hacernos sentir que realmente le necesitamos y que tenemos que ser agradecidos. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice, que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo, porque es la mano benevolente del Señor obrando en nuestro favor. Si la vasija todavía tiene fisuras, si la vasija todavía tiene algunas cosas de imperfección, lo que hace el Señor es formar de nuevo la vasija, pero de la misma materia. Por eso en ocasiones nos vemos nosotros en muchas necesidades. Así está entonces el pueblo. La respuesta entonces la encontramos nosotros en Romanos capítulo 2, versículo 5. ¿Qué es lo que dice allí? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la rebelión del justo juicio de Dios. Bien, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál era el problema de los israelitas? Corazón. La dureza del corazón. ¿Cuál es el problema del ser humano en este tiempo? La dureza del corazón. La dureza del corazón. Ahora, nosotros hemos hasta la saciedad dicho lo que dice la palabra. Y es que Dios está constituido en la Biblia como un padre y nosotros somos sus hijos. ¿Y qué hace un buen padre con su hijo cuando quiere que él camine derecho? Lo corrige. Lo corrige. Claro, obviamente cuando recibimos la corrección nosotros decimos, ¡ay, Señor, no! ¡Oh, Padre mío! Pero el Señor siempre busca la corrección por un bien para nosotros. Bien, allí entonces por la dureza de corazón. Si mi hermano está ahí todavía en Romanos 2, sí, vemos nosotros el versículo 6 al 8. De hecho, continúa diciendo allí el apóstol Pablo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
Dios, obviamente como juez justo, abrirá el expediente y aplicará su santa ley. Creo que puedo leer una vez. Si lo tiene ahí, puede leerlo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestra lectura allí en Romanos 2. Primero leímos el verso 5, luego el verso 6 al 9, precisamente donde terminó mi hermano allí. Bien, mis queridos hermanos, veamos siempre a Dios como lo que es, como un juez justo. Porque a veces simplemente se ha colocado Dios en el rótulo de Dios es amor. O sea, aquel que lo aguanta todo. Nosotros somos infieles y el Señor es amor. Nosotros caminamos por nuestro propio rumbo, Dios es amor. Nosotros pecamos sobremanera y decimos Dios es amor. O sea, ese rótulo se ha convertido para nosotros en una excusa. Ahora, tenemos que entender que Dios se enoja, es que también tiene límites y llama nuestra atención. Ya lo he dicho desde el principio. Como dije hace un momento, como juez abrirá el expediente porque es un juez justo y aplicará su santa ley. Vemos en esa corrección también que el Señor busca que su pueblo entienda. Cuando hay una ley que está puesta para que se cumpla, nos damos cuenta que bajo esa ley no solamente está el impío, también está el justo. El impío para que sepa que hay una ley sobre él que lo va a juzgar, y el justo para que sepa que no debe caer en ese mismo problema. Mire que las advertencias siempre el Señor las coloca para que nosotros comprendamos por dónde debemos conducirnos. Esto es una realidad, pues, para todo el pueblo, no solamente para personas adultas, también para los jóvenes, para los niños. Nosotros no estamos viviendo en una sociedad de anarquía, se ha mentido con eso. Porque el pueblo cree y el ser humano considera que puede vivir bajo su libertad y hacer su propia voluntad. Puede que viva en una anarquía de una ley humana, pero nunca vivirá en una anarquía de la ley divina. Tarde que temprano vamos a tener que ir a parar ante el tribunal de Cristo. Y eso parece que a veces no se contempla, vuelvo y repito, porque se ha marcado o enmarcado más bien a Dios en el rótulo Dios es amor. Miramos hace un tiempo atrás con Jorge Alexander, mi hijo, un letrero que había atrás de una camioneta y allí decía Jehová me mima. ¿Qué significa eso? Pues que el Señor le está haciendo cosquillitas. ¿Por qué? Solamente se han marcado en el rótulo de amor, de paciencia, de misericordia. Pero se nos olvida que Dios es amor, pero también es fuego que consume. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que Dios lo que quiere para nuestra juventud es lo mejor. Pero que si van a ir en contra de la voluntad de Dios, no se puede esperar lo mejor. Hay que darles a entender esa verdad, vuelvo y repito, porque a veces nosotros somos más misericordiosos que el tribunal de Cristo. O sea, les decimos a ellos, Dios te ama, hijo, Dios te ama, hijo. Pero ¿qué pasa si nuestros hijos van en contra de la voluntad de Dios? Entonces la respuesta es, el Señor se enoja. Y no hay que esperar que las cosas vayan caminando por el buen camino cuando vamos en contravía de la voluntad de Dios. A Dios no le agrada nuestra desobediencia, no aplaude la rebeldía, no permite excusas. Al que sabiendo lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Hebreos 3:17, quien lo tenga allí, por favor, nos da lectura del 17 al 19. ¿Qué es lo que dice ahí? Y con quienes se disgustó por 40 años, no fue con ellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Bien. ¿Hasta el 19? 19. Muy bien. ¿Con quiénes se disgustó el Señor? Con la nación, con su pueblo.
los que habían sido sacados de la esclavitud y continuaron en la misma esclavitud moral y espiritual en el desierto. El Señor dice, pues no van a entrar en mi reposo. No hicieron eso. El Señor los iba a llevar a una ciudad donde había prometido el Señor, que era una tierra próspera de bendición. Estos quedaron postrados en el desierto. Ahora no vamos a ir más allá, el texto no está hablando de que el Señor los condenó, no vamos a ir hasta allá. Solamente el Señor les dijo, no van a entrar a la tierra, punto, no van a entrar a la tierra. Y no entraron a la tierra. Ya ustedes recuerdan que cuando el Señor permitió que Moisés llevara el pueblo hasta cierto lugar y allí estos se quejaron, Moisés se encolerizó de tal manera que no tuvo control sobre sus emociones. Dios le había dicho, pues dale agua de esa roca. Y lo que hizo Moisés fue agarrar a leñazos la roca. No era necesario. Con un solo golpecito que hubiese pegado, ya Dios le había dicho que iba a sacar agua de ahí. Pero él estaba encolerizado. Lo más terrible de esto es que en el Nuevo Testamento dice, y la roca de la cual fue sacada el agua es Cristo. O sea, dicho de otra forma, Moisés quiso golpear al Señor. ¿Y qué pasó? Tampoco entró a la tierra prometida. El gran líder Moisés no entró a la tierra. Simplemente porque permitió ser presa y esclavo de sus propias emociones. Es una esclavitud, obviamente espiritual. Dios nunca va en contra de sí mismo, pues el Dios que es 3 veces santo no puede exigir otra cosa. O sea, de ahí decir que Dios aplaude la desobediencia, decir que Dios ama a la rebeldía, decir que Dios soporta que lo pongan en tentación, es ir en contra de las Escrituras. No es el Dios de la Biblia. Por eso en ocasiones hay que leer la Biblia de la manera correcta, no incorrecta. Porque nosotros leemos lo que está escrito, pero queremos explicarlo con nuestras propias emociones. Colocando nuestras propias interpretaciones o nuestros propios conceptos de lo que está escrito. Pero el Señor habla claro y tajante para todos nosotros. Vuelvo y repito, especialmente a nuestras futuras generaciones. En el Salmo 7, ya para finalizar, verso 11 dice, Salmo 7, 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Dios es qué? Juez justo. Y como es juez justo, dice también que Él está airado con todas las naciones. Con todas las naciones. Y esto fue escrito en aquel tiempo. Ahora fíjense cómo están las cosas ahorita. Desde el plano moral, desde el plano espiritual, desde el plano familiar. Todo está con la cabeza para abajo. Ahora, recordemos aquella frase que constantemente se repite desde los púlpitos, en las bancas de los templos, en las esquinas de las calles. A todo el mundo le agrada esta frase. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ahora, ¿qué pasa con esa frase? Está mal. Está mal, contrario a la voluntad de Dios. Dios, vuelvo y la cito, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mi querido hermano, mi querido joven, mi querido niño, mi querido padre de familia, toda vez que usted escuche esta frase, métase la idea en el corazón que esta frase es falsa, no existe en la Biblia. De hecho, va en total contravía de la voluntad de Dios. Lo que tenemos que entender de las Escrituras es que Dios aborrece el pecado y también aborrece al pecador. Ambos los aborrece el Señor. ¿Por qué? Simplemente porque el del 7:11 del Salmo dice que Dios es un juez justo. De hecho, entendemos que esa justicia, para llevarse a cabo, para perdonar al pecador, alguien tuvo que pagar la deuda. No es que el Señor dijo, deuda saldada, todos salvos, todo bien. No, Señor.
Porque para que el pueblo fuese salvo alguien tuvo que morir, y en este caso Cristo se cargó con nuestros pecados. No es que la justicia se pasó por alto. La deuda se pagó. El pecado tenía que pagarse, y tenía que pagarse con muerte. Porque eso era lo que decían las Escrituras, la ley en el Antiguo Testamento. La paga del pecado es muerte, cita el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Así es de que tenía que haber muerte, sí o sí. Pero como nosotros no éramos capaces, así nos quebrantaran completo, no éramos capaces de pagar ni un pecadillo, entonces tuvo que venir alguien justo y santo para pagar por nuestros horrendos pecados. En eso lo que vemos es la justicia de Dios, que se cumple, no se pasa por alto. Así es de que el precio pagado ya nosotros lo sabemos. La única forma de ganarnos su favor es a través de Cristo por su sacrificio eficaz y perfecto, quien nos reconcilió con el que por naturaleza éramos enemigos. Amados jóvenes, si naturalmente sabemos que debemos obediencia a nuestros padres terrenales, entonces ¿cómo se puede pensar que con Dios es distinto? O sea, un hijo obedece a su padre terrenal, pero desobedece al Padre de las luces. ¿En qué camino está? Nosotros enseñamos a nuestros hijos a que le obedezcan a los profesores, pero no obedecen a Dios. ¿En qué camino está? Que ellos tienen que buscar la voluntad de sus padres, sí, sus tradiciones y lo que más se quiera, pero no tienen en cuenta a Dios. ¿En qué camino está? Es importante, ya siempre lo he dicho, que la labor de nosotros como padres es guiar a nuestros hijos. La búsqueda y la obediencia a Dios tendrá como resultado el que añada muchas cosas buenas. Solamente así. Amados padres, no enviemos más mensajes incorrectos a nuestros hijos. Modelemos la vida de ellos con nuestro ejemplo. En muchos lugares, no aquí, en muchos otros lugares, se escuchan algunos mensajes contrarios a la voluntad de Dios, o algunas oraciones que de pronto citan lo siguiente: doy gracias a Dios porque fallo contra Él, con mi pecado, pero Él sigue teniendo misericordia de mí. Estas oraciones no están bien dichas. Lo que tenemos que pedir al Señor es que nos ayude a encaminarnos para hacer su voluntad. Y no orar delante de nuestros hijos diciendo, es que Dios es muy misericordioso porque yo peco y el Señor sigue siendo misericordioso. Lo que ellos están entendiendo con ese mensaje es que no importa que pequemos, que no importa que hagamos cualquier cosa, igualmente Dios va a seguir teniendo misericordia. Pero se nos olvida que Él es un juez justo, que así como ama, también corrige, que enseña, que modela, no solamente con el ejemplo, modela también con aquellos pequeños golpes que produce en nosotros para darnos cuenta que ir en contra de Dios no es bueno. Todo esto porque el Señor verdaderamente nos ama como un buen Padre. Atendamos sus consejos. La pregunta dice, citémosla y terminamos con ello: ¿se enoja Dios contra los que no le aman y le obedecen? Respondemos, sí, Dios se enoja todos los días contra los impíos. Como creyentes nosotros tenemos la responsabilidad de caminar como creyentes, como hijos de Dios. El Señor nos ayude a todos nosotros. Quien desea orar por nuestros niños y nuestros jóvenes, lo escuchamos. Y todos vamos a compartir la oración. Amén. Dios maravilloso, Padre bueno, Padre celestial, te damos gracias primeramente, Señor, a ti, mi Dios. Gracias por habernos permitido levantarnos a un día más de vida, por habernos extendido de misericordia a cada uno de nosotros, Señor, por habernos colocado el querer como el hacer de venir a este lugar, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender de ella, Señor, a ser edificados por ti, Padre bueno. Sea tu bendito, sea tu Hijo Jesucristo bendito, y sea el poderoso Espíritu Santo bendito por los siglos de los siglos. Por los méritos sagrados de mi Señor y Salvador Jesucristo,
Acudimos a ti, Señor, para hoy pedirte muy especialmente, para suplicarte por aquellos niños, por aquellos jóvenes, que cada vez, Señor, pueden escuchar más de tu palabra, para que tú prepares sus corazones, para que esta palabra more en abundancia entre ellos, Padre, y para que sea tú, Señor, alejando, Padre Celestial, las malas amistades, aquellas personas que piensen hacer el daño, Señor, guárdalos, cuídalos, protéjalos, dale sabiduría a los padres para que los guíen por el camino correcto, camino de obediencia a ti, Señor. Pues en tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos de ti y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a ser ejemplos siendo obedientes, Padre Celestial. Y también, Señor, queremos pedir muy especialmente por aquellos niños que están confundidos, Señor. Este mundo les ha mandado mucha información falsa, Señor. Los ha turbado en sus mentes, les ha colocado en sus corazones la duda, Señor, hacia ti. Te pedimos, Padre Celestial, que les abras el entendimiento a tu palabra y que les permita, Señor, conocer el Evangelio que es poder para salvación. Muchas gracias, Señor, por permitirnos orar por ellos. Dejamos a aquellos niños que se encuentran confundidos, especialmente a aquellos que necesitan con urgencia, Señor, la palabra tuya. Muchas gracias, Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, Señor. Queremos darte las gracias una vez más en esta mañana por este tiempo, Señor. Gracias por el estudio allí en el Catecismo Infantil de Westminster. Porque, Señor, tú hablas, Señor, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero también hablas a cada uno de nosotros, Señor. Como padres tenemos una gran responsabilidad, Señor. Y si es mostrar al Dios de amor y de misericordia, pero sin olvidar que nosotros tenemos una gran responsabilidad como creyentes delante de aquel gran Dios soberano. Gracias porque tu palabra es clara, contundente, Señor, para con nosotros. Gracias porque nos muestras tu justicia y tu gloria, Señor. Porque en cada momento, Señor, vemos tu piedad al llamar la atención de cada uno de nosotros. Si no estuvieses interesado, Señor, en salvarnos, pues tampoco nos dejas tu palabra. Cada uno hubiese hecho lo que bien pensara en su corazón. Pero tuviste misericordia y nos rescataste, dejándonos también tu voluntad, Dios mío. Encomendamos este tiempo, Señor, la vida de nuestros hijos, de nuestros niños, Señor, en nuestra nación Colombia. Rogamos, Señor, para que nos permitas ser eficaces en la forma como transmitimos el mensaje al corazón de ellos, Señor. Ayúdalos a que sean hombres para el mañana temerosos de ti, que sean mujeres para el mañana temerosas de ti, Señor. Que entendamos todos nosotros los seres humanos que tú gobiernas allí en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Y que fuimos puestos aquí para que llevemos la luz del Evangelio a aquellos que lo necesitan. Gracias por tu voluntad, gracias por tu misericordia, por este tiempo, por esta mañana y por esta oportunidad, Dios mío. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y rogamos, Señor, para que siga siendo propicio a cada uno de nosotros y para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Por allí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14 de Números, encontramos un texto y con esto simplemente se puede redondear toda una idea. Allí dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Luego el Señor dice que ninguno de ellos vería entonces la tierra. En este caso, hablando en el contexto de lo que sucedió allí en tiempos del profeta Elías, fue importante la labor que el Señor llevó a través de este profeta al llamar la atención al pueblo. Dios siempre está mostrando su poder todos los días, desde el mismo momento cuando nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana, ya nos damos cuenta que esto es por misericordia de Dios. Podemos no abrirlos nunca más,
Desde el mismo momento en que nos levantamos de nuestra cama y caminamos, vemos la misericordia de Dios. Podemos quedar cuadrapléjicos, pero el Señor siempre está mostrando su misericordia. Desde el mismo momento en que nos sentamos en la mesa y tomamos un alimento, ahí vemos la misericordia de Dios. Podemos no tener nada para comer. De una u otra manera estamos viendo su misericordia. Vuelvo y repito, mas sin embargo, lamentablemente el pueblo quiere más. El pueblo quiere más. Y lo dijimos desde el principio, tenemos que aprender a ser agradecidos en todo. Que el Señor nos ayude. Bien, mis hermanos, vamos entonces a continuar, porque es esto que leí allí en Números hace que se entrelace, hace que esto se entrelace, hace que esto lleve una idea clara precisamente de lo que nosotros necesitamos: confrontación y restauración. Sucedió en todo el tiempo de la historia. El tiempo con Adán, luego vino uno de los patriarcas llamado Abraham, luego sucedió en el tiempo de Moisés. Ya leímos allí en Números hace un momento la manera como Dios de una u otra manera habla de este pueblo. Vemos cómo sucedió en el tiempo del profeta Elías, con los 400 profetas de Baal. El Señor muestra su gloria haciendo descender una columna o una lengua de fuego que consumió todo un holocausto. El Señor siempre está mostrando su poder y siempre está mostrando su misericordia a través de ese poder. Luego entonces viene nuestro Señor Jesús, que no solamente es Dios, sino que se encarna en medio nuestro para pagar por nuestros pecados. Muere, pero al tercer día resucita. Todo por misericordia, para que nosotros comprendamos que allí el Señor está llamando nuestra atención. ¿Cuál es el propósito de Dios? Siempre llamar nuestra atención de que hay una voluntad agradable y perfecta que nosotros debemos seguir. Esto no es ningún tema de obligación, lo vamos a ver entonces allí en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26. Vamos rápidamente hacia allí y vamos a contrastar todo esto. Capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Y se van a dar cuenta ustedes lo que estamos diciendo. Pregunta del catecismo junto con la enseñanza en el Evangelio según San Mateo. Si están ahí ubicados en el capítulo 26, verso 30 al 35, esto es lo que dice la Sagrada Escritura. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Oremos por un momento. Señor, gracias, Padre bendito, por este tiempo, por esta oportunidad, por tu palabra, Señor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y rogamos, Señor, que siga siendo propicio a nuestra necesidad espiritual, Señor. Hemos venido a las instalaciones del templo con el propósito, Señor, de escuchar tu palabra. Y ayúdanos, Padre bendito, a estar dispuestos a hacerlo. Quita toda distracción, Señor. Quita todo lo que puede robar, Señor, mi atención. Permite, Padre bendito, que ahora me disponga y disponga mi corazón, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Y asimismo ella obre de manera especial en mi corazón, en tanto yo la escucho. Señor, ayúdame a que mi cuerpo también sea sano, que sea sana mi alma, Señor. Que tú obres de manera especial en toda mi necesidad, Dios mío. Encomiendo este tiempo en tus manos benditas y a tu iglesia aquí reunida, Señor, para que tú, conforme a tu promesa de que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí tú estarás en medio de ellos, Señor, hoy podamos disfrutar de tu presencia
de tu cuidado, de la amonestación de tu palabra, pero también de la promesa, Señor, de misericordia hacia todos nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo, por tu palabra bendita, por Cristo Jesús, nuestro regalo especial, Señor, y por el consuelo constante de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Sea tuya la gloria y la honra ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, ya hemos hecho una breve introducción. Vamos a expresar la palabra de Dios con el título Confrontación y Restauración. Hoy iniciamos con el verso 30, allí en el pasaje, que como lo citan algunos intérpretes, este texto viene a formar la parte final del párrafo anterior. Bien, en las versiones originales de las Sagradas Escrituras los títulos no existen, los títulos fueron añadidos después. También los versículos, simplemente se colocó una sola voluntad, ya después lo dividieron como para nuestra mayor comprensión. Pero aquí vemos entonces que el verso 30 es la finalización de lo que el Señor estaba diciendo allí en el aposento donde se encontraban. Entonces dice, cuando salen del aposento, eso lo hablamos la semana anterior, entonces ellos cantaron el himno y salieron al monte. Dice allí, salieron al monte del Olivar o el monte de los olivos. Y luego del verso 31 en adelante, entonces sí, ya comienza lo que en el día de hoy precisamente es lo que vamos a conversar. Allí el Señor, la semana anterior, instituyó la Santa Cena como continuación de la Pascua hebrea y luego salieron al Monte de los Olivos, donde se desarrolla entonces la conversación entre el Señor y sus 11 discípulos. Cabe anotar que Judas ya había salido del aposento en búsqueda de los oficiales del templo para arrestar a nuestro Señor y Salvador Jesús. Bien, son poquísimas las horas que le quedan de vida a nuestro Señor. Son pocas las horas, aquí donde vamos. En esta misma noche ya, entrando la madrugada, llegan los oficiales y atrapan o arrestan a nuestro Señor. Así es de que son muy pocas las horas que quedan. De hecho, estamos escuchando ya la última voluntad del Señor para con sus discípulos. Y nos damos cuenta que el Señor acá no termina diciéndoles a ellos lo prósperos o lo bendecidos que iban a ser, sino el gravísimo problema que todavía había en el corazón de ellos. Dicho de otra manera, el Señor está dando su última amonestación. Como un buen Señor, no termina diciendo qué bendecidos iban a ser, sino qué era lo que tenían que sacar del corazón, porque la bendición de ellos estaba al frente de ellos. Ya no necesitaban palabras, era que la tenían al frente. Así es de que el Señor simplemente llama la atención de ellos con una situación que todavía el Señor sabía que había en el corazón. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando de la cena, la institución de la cena. Y allí decíamos la semana anterior que, bueno, la cena es un momento de alegría porque nos invitaron a participar de un banquete y todo, pero el Señor allí en ese banquete les dio a ellos una mala noticia. Y decíamos entonces la semana anterior, pues, ¿quién da una mala noticia en una fiesta? Pues parece que queda contrario, pero el Señor tuvo que hacerlo así, porque era necesario que aquel que comiera el bocado saliera y fuera a entregarlo. Todo ya estaba preparado conforme a los propósitos y los designios eternos de nuestro Señor. Bien, allí entonces vemos qué fue lo que sucedió, y en este caso ya el Señor se está despidiendo de ellos y se entrelaza esta conversación. Ya no era que la semana pasada hablábamos que alguno lo iba a entregar o alguien lo iba a traicionar, ya en este caso era que alguien lo iba a negar. O sea, la situación iba a seguir definitivamente en este llamado de atención, porque el Señor tenía que hacer el trabajo en el corazón de estos hombres de última hora. Ya era apremiante. Allí vemos entonces lo que sucedió en esta noche. No solamente está escrito lo que acontecería con Jesús, sino también con los discípulos. En el verso 31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ya el Señor les está diciendo, esto es lo que va a acontecer. Ahora, ¿de qué se sirve el Señor para afirmar esto? ¿De qué se sirve el Señor? ¿Se sirvió acaso de una revelación? ¿Se sirvió acaso de un sueño que tuvo en la noche? ¿Un espíritu le habló al oído? No. ¿De qué se sirvió el Señor?
El Señor dijo, porque escrito está, que es la manera como tiene que hablar el cristiano. Escrito está, no anoche soñé. Escrito está, dijo el Señor a estos hombres, y obviamente les cita el pasaje allí en el Antiguo Testamento de Ezequiel. Lo leímos hace un momentico por allí, en el de Zacarías, perdón, en el capítulo 13. En el capítulo 13, que fue donde citamos nuestra lectura paralela. Allí entonces se encuentra consignada esta parte donde el Señor cita las Escrituras, sirviéndose de este pasaje en el Antiguo Testamento. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ya había empezado a caer la noche, cuando todos se dirigían al huerto donde se iban a desarrollar los últimos acontecimientos, el huerto de Getsemaní, donde iniciaría la pasión de nuestro Señor. Sus últimas palabras antes de ser llevado como un reo digno de muerte ante los 3 principales tribunales de justicia. Cuando digo 3 principales tribunales de justicia, este término justicia lo coloqué entre comillas, porque era una justicia injusta. Pero bueno, ya solamente quería aclarar eso. El tribunal religioso, este estaba ostentado por el Sanedrín. El tribunal político, este era dirigido por el monarca Herodes, y el poder judicial representado por el gobernador romano Poncio Pilato. Tenemos que entender que los judíos no tenían ninguna autoridad para aplicar la pena de muerte sobre nadie. Esto solamente estaba permitido por el Imperio Romano. Por eso cuando hablamos de un tribunal judicial tenemos que pensar en el Imperio Romano. Eran los únicos que decretaban la muerte de un sujeto. En este caso entonces vemos por qué fue llevado precisamente a estos 3 tribunales. En ese preciso momento el Señor se toma un tiempo, no para darles indicaciones de último momento acerca de cómo dirigir la evangelización del mundo o guiarles en la estrategia en cómo derrocarían al Imperio Romano. Tampoco lo llamó para decirles quién iba a ser su sucesor. O sea, me reúno con mis discípulos y paso el bastón de mando. No lo hizo para esto. No, el Señor se reúne con ellos camino al huerto de Getsemaní, precisamente para anunciarles que todos ellos iban a terminar escandalizados de Él. La transliteración del vocablo griego escandalizo hace referencia al que cae en una trampa. También hace referencia al que tropieza o cae. Dicho de otra manera, el Señor les estaba diciendo a ellos, esta noche todos tropezarán por causa de mí. Esto era una situación bastante terrible, porque ellos entonces dijeron, no vamos a tropezar, no vamos a escandalizarnos de ti, no vamos a permitir que alguna trampa nos coloque dificultades en nuestro avance. Ellos lo estaban diciendo al escuchar las palabras del Señor. Y usa como ilustración y aplicando a sí mismo las palabras del profeta Zacarías, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Donde se aplica a los discípulos la falta de amor y compromiso leal hacia el Señor. También el desprecio por las cosas que estaban el Señor anunciando y que significarían inminentemente su cruenta y dolorosa muerte. Si nosotros nos damos cuenta muy bien en el pasaje, podemos analizar quietamente cómo algunos de estos discípulos utilizaron palabras muy piadosas, pero que iban en franca rebeldía contra la voluntad de Dios. Cómo utilizaron palabras muy acomodadas, pero que realmente no iban ajustadas a los propósitos de Dios. Esto obviamente porque el Señor está diciendo, ustedes se van a escandalizar, van a tropezar. Pero ellos están diciendo, no tropezaremos. Ahora uno pregunta, ¿y quién tenía la razón ahí? Pues el Señor. Y ahora colocar en tela de juicio al Señor. O sea, es decir, esto sucede con muchas personas que dicen, es que lo que está escrito ahí realmente no está escrito. O sea, lo que dice ahí realmente no es la verdad. Bueno, ¿y a quién le vamos a creer? Por eso es que hay tanto falso profeta, hablando sus propias palabras y no las palabras de Dios. Aquí lo que vemos nosotros es a unos discípulos que habían andado con el Señor, pero que todavía querían manipular sus palabras. Ahora, ya saben ustedes que en el domingo anterior estuvimos hablando acerca de que el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar. Ahora, ¿el Señor tenía la razón o no?
Claro. Ahora dice, ustedes se van a escandalizar, ¿el Señor tenía la razón o no? Claro, en la primera entonces ellos dicen, yo no sé, no fui yo. Y en esta segunda están diciendo, tampoco nosotros. He ahí el punto entonces del por qué el Señor se refiere de esta manera utilizando lo que está escrito. Pero también vemos que el Señor no solamente contempló la profecía de Zacarías para lanzar una acusación de cobardía y pecado de estos discípulos, que los llevó a huir dispersos en diferentes direcciones, sino que también les consoló dándole esperanza en que todo no terminaría con su muerte, más que regresaría resucitando de los muertos. Algo que en varias ocasiones el Señor ya había anunciado. Ustedes entienden también por las Escrituras de que el Señor dijo, voy a ir a la ciudad de Jerusalén, seré entregado, seré muerto y resucitaré. Ellos no le creían. Entonces decían, Señor, pues no desciendas allá, Señor, no te hagas tan gran mal. ¿Que había resucitado a Lázaro? Ya había pasado todo eso, más sin embargo ellos decían, bueno, inclusive la semana anterior también recordábamos algo que el Señor está dando un anuncio y ellos dicen, bueno, y ahora, ¿quién va a quedar aquí siendo el mayor? ¿Quién se va a quedar con la autoridad en primer lugar? O, dicho de otra forma, como dirían los tradicionales, ¿y quién va a ser el primer papa? Entonces aquí el Señor de una vez corta precisamente estas cosas. Le llama la atención colocando un niño en sus piernas diciendo, quien quiera ser el primero tiene que hacerse como este niño, servir a los demás. Ahora, aquí entonces habla acerca de esa esperanza, más entonces que el Señor regresaría resucitando de los muertos, algo que en varias ocasiones el Señor había anunciado para volver a reunirlos en Galilea. Miren por un momento el versículo 32 de nuestro capítulo 26. ¿Me dicen qué dice ahí? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Lo dice el verso 32. Si va al capítulo 28, en el verso 7, ¿qué dice? E ir pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. ¿Y qué dice el verso 10? Ahí le veráis. El verso 10. 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Bien. ¿Se dan cuenta ustedes que el Señor antes de ser entregado les dice a ellos que iba a ir adelante a Galilea? Sí. ¿Se dan cuenta que después de que el Señor resucita le dice a las mujeres que lo encuentran, dígale a mis discípulos que yo los espero en Galilea? O sea, antes sí, después el Señor está dando cumplimiento a esto que estaba diciendo. Quizá no entendieron muy bien los dichos del Señor o no lograron reflexionar muy bien lo acontecido en la cena, porque los vemos a ellos enfocados no en aceptar humillados las palabras del Señor, sino en automáticamente utilizar un mecanismo de defensa. ¿Saben cuál es el mecanismo de defensa de nosotros los seres humanos? La argumentación. Si alguien nos dice a nosotros que estamos equivocados, nosotros no agachamos la cabeza y decimos, sí, me equivoqué. Lo primero que hacemos es utilizar una argumentación, tratando de defender lo indefendible. Bueno, esto fue lo que ellos precisamente hicieron allí. En el verso 33 de nuestro pasaje dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahora ahí está el asunto. El Señor dice, vosotros os escandalizaréis. Y Pedro toma la vocería diciendo, yo no. Pedro inmediatamente le interrumpe para protestar que él siempre sería leal, aunque todos los demás fuesen infieles. Se sentía demasiado fuerte o demasiado confiado en sí mismo como para resistir toda tentación o prueba. En efecto, y como lo cita Hendrickson, Pedro cometió 3 graves errores. Con estas palabras, cometió 3 graves errores. Primero, estaba negando con total incredulidad que se cumpliría la profecía de nuestro Señor, y además que esto no lo incluía a él. El Señor había dicho en el 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí.
palabras que Pedro no aceptó. Bueno, ya dije, este primer error es negar con total incredulidad que lo que el Señor estaba diciendo era cierto. O sea, negó. Todos se van a escandalizar, yo no. Eso es negar lo que el Señor dice. Pues cuando en Romanos 3:23 encontramos un texto que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algunos dicen, yo no. Ahora el texto dice, todos. Y todos significa, todos. Todos nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. Eso es un acto de negación de una verdad que se encuentra en las Escrituras. Este primer punto obviamente habla de esta negación. Segundo, otro grave error es que menospreció a sus condiscípulos. Reveló una injustificada superioridad. Se estaba mentalmente comparando con los demás, considerándose mejor que todos. Con arrogancia presumida mostró una opinión muy inflada de sí mismo. Recordemos que el apóstol Pablo nos instruye a todos nosotros en este concepto. Luego voy a leer el concepto del apóstol Pablo, pero voy a explicar un poquito lo dicho anteriormente. Este grave error que cometió el segundo es que menospreció a sus condiscípulos, pues él se mostró muy superior a los demás. Bueno, nosotros a veces nos sentimos muy mal delante del Señor por nuestros pecados. Pero entonces volteamos a mirar al asesino y entonces decimos, yo no mato, yo no he asesinado a nadie. O sea, de hecho no soy tan malo, no soy tan malo. El asesino es malo. Y si yo me comparo con otro pecador, pues no estoy mirando el estándar alto. Estoy mirando a alguien que es igual a mí. Eso va a hacer que mi conciencia se sienta tranquila. Pues si alguien es más pecador que yo, pues no tengo problema. Pero saben que la Escritura dice que toda injusticia es pecado. Así de que el Señor obviamente no está colocando una medida. Aquí no hay pecados veniales ni pecados mortales. Tampoco hay una clasificación. El Señor dice pecado a lo que es pecado. Toda injusticia, pecado. Así es de que él se estaba mentalmente comparando con los demás. Dice en el 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, o sea, aunque ellos se escandalicen de ti, yo no. O sea, él estaba diciendo, puede que estos sí se escandalicen de ti porque son débiles. Yo soy muy fuerte, Señor, yo no me escandalizaré de ti. Ahora vuelvo y repito, ya el Señor había dicho todos, y todo significa todos. Bien, eso, vamos a escuchar la instrucción del apóstol Pablo. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto se encuentra en Romanos 12:3. Ahora, lo que está citando el apóstol Pablo ya en una de sus cartas es precisamente que nosotros debemos tener un concepto claro de lo que somos, sin nosotros hacer comparaciones. Yo tengo que presentarme ante el tribunal de Cristo solo. Allá no voy a decir yo, es que mi papá fue así, es que mi amigo fue así, es que la culpa fue del vecino. No, el Señor y yo. El Señor me va a pedir cuentas a mí. Es mi responsabilidad. En este caso es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Así de que dice, piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por último, tercer grave error, es que mintió. No al Señor. A veces nos equivocamos nosotros porque decimos, es que al Señor le mentimos. Nosotros al Señor no le mentimos. ¿Saben por qué no? Porque el Señor lo sabe todo. Cuando nosotros mentimos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos estamos metiendo un autogol. Y no nos damos cuenta. ¿Cree que es que el hombre le puede mentir a Dios? ¿Quién miente a Dios? Nadie. El Señor lo sabe todo. Antes de que las palabras salgan de nuestros labios, Él la conoce toda. En esta tercera parte, obviamente, mintió.
Se mintió a sí mismo y mintió quizás a los que lo escuchaban con su expresión: yo nunca me escandalizaré. Precisamente fue lo primero que hizo. De hecho, cuando el Señor fue atrapado allí en el huerto, todos se fueron, pero ninguno dijo nada. Este entonces se fue detrás simplemente a ir a negarlo. Se fue atrás a negarlo. El que fue el primero que negó al Señor. Los otros escaparon y se fueron y se metieron por allá a un cuarto y no salieron más. Pero este se fue solamente a hacer lo que había dicho que no iba a hacer. Yo no lo hago. No fue sino el momento en que se prestara la oportunidad para rápidamente hacerlo. Por eso, mis queridos hermanos, contrario a lo que hace Pedro en este caso, nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Siempre debemos pensar de nosotros mismos con cordura y con humildad, reconociendo la gracia soberana del Señor sobre todos nosotros y nunca creyéndonos mejores personas que otros. El hecho de que hayamos conocido el Evangelio es por la misericordia de Dios, pero el Señor nos lo muestra es para que le enseñemos a otros, no considerándonos nosotros como ejemplos de nadie, porque nosotros ya tenemos un estándar en quien debemos ver ese ejemplo. ¿Saben cuál es ese estándar? Es Cristo mismo, es el Señor. El Señor es el ejemplo. Entonces, cuando uno va a hablar acerca de la misericordia de Dios, no vamos nosotros a presentarnos como los misericordiosos, vamos a presentar al que es misericordioso. No vamos a presentarnos nosotros como los buenos, nosotros somos dignos de misericordia, vamos a presentar al que es bueno. Merecemos, necesitamos, pues suplicamos por la misericordia del Señor, y estos merecimientos solamente a través de Cristo. Inmediatamente, luego de escuchar estas cosas, allí en el versículo 34, 33, el Señor responde y le dice que su ofensa sería aún más grave que la de todos los demás con quienes él mismo se estaba comparando. El verso 34 dice: Jesús dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bueno, vuelvo y reitero, el Señor le había dicho: vosotros todos se escandalizarán de mí esta noche, tropezarán esta noche. Este le dice: yo no, aunque ellos sí, yo no. Ahora el Señor dice: bueno, usted no me va a negar una, me va a negar 3. Claro, esto es para hacer flop, irse para atrás. Pedro lo negaría no una, sino las 3 que indican las Escrituras. Y esto indica de forma precisa la cantidad de veces y el momento preciso en que este discípulo se escandalizaría. Y esto tendría cumplimiento unas pocas horas después, o sea, no necesitó días, como para él decir: se me olvidó la promesa. No sé, me ocupé tanto que se me fue la noción del tiempo. Ahora decimos nosotros para excusar nuestra irresponsabilidad: no, perdí la noción del tiempo. No sé dónde estaba. Es que ahora se me está olvidando todo, mira. No se le olvida a uno comer, no se le olvida a uno bañarse, y sí se le olvida a uno la responsabilidad. Pero bien, la situación está aquí, obviamente, es que el Señor habla acerca de la forma precisa y la cantidad precisa. No necesitó tanto tiempo simplemente para llevar a cabo lo que él mismo horas antes estaba con vehemencia negando: yo no lo haré. En Marcos, en el capítulo 14, si ustedes quieren, por favor, se ubican allí. Marcos 14:30. Alguien pues allí con voz de trueno que lo lea. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Amén. Bien, ¿el gallo cantó cuántas veces? 2. ¿Y él lo negó? 3 veces. Cada una de ellas obviamente era necesario. Entonces esto simplemente el Señor lo dice con toda exactitud, y esto haría que se tirara la cuerda de la campana en la mente de Pedro, lo cual terminaría tocando las fibras más profundas de su propia conciencia. Él no necesitó una vocecita así que le dijera: negaste al Señor. No, él no necesitó esa vocecita así de ultratumba. Tampoco necesitó otra situación más, simplemente el gallo cantó.
Y nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento el Señor hizo hablar un asna. El Señor, para llamar nuestra atención, no necesita muchas cosas. En este caso, obviamente, Pedro entendió el mensaje. Este animalito canta y él automáticamente se le viene a la mente las palabras del Señor. Antes de que el gallo cante 2, me habrán negado. Ahí está. Y una vez más Pedro neciamente argumenta, o sea, con esto no termina todo. Con esto no termina todo. Ya el Señor le había dicho, pues ya en el verso 34, ya usted me va a negar 3 veces. Y cuando el Señor insiste tanto en algo, como cuando encontramos nosotros las afirmaciones del Señor donde dice, en verdad os digo. O también las afirmaciones, de cierto os digo. ¿Por qué el Señor repite esto? ¿Para que quede el mensaje? Claro. El Señor repite constantemente para que no se nos olvide. Entonces allí en el verso 34 le está diciendo lo que le está diciendo, pues hombre, uno cuando alguien insiste tanto y más el Señor Jesús que era tan exacto en sus palabras, pues hombre, lo mejor que uno puede hacer es estar contra la sabiduría máxima. ¿Por qué querer ganarle un debate al Señor? ¿Quién le gana un debate al Señor? ¿Quién está necio de hacerlo? De intentar hacerlo. ¿Quién quiere entrar en palabras con el Señor? Los fariseos, que eran los intérpretes de la ley, los que conocían muy bien los escritos, no sabían qué hacer con el Señor. No hay manera de ponerlo en tela de juicio, no hay manera de hacerlo resbalar, no hay manera de que se equivoque este hombre. Muchos que fueron enviados a colocarle trampas al Señor se regresaron diciendo, es que ningún hombre ha hablado como él. Y la Biblia dice, la gente se maravillaba de su doctrina. El mismo Señor tuvo que entregarse, no lo encontraron culpa y él mismo se culpó. Bueno, ya todos los que trajeron, pues tengo que culparme a mí mismo porque era necesario que se llevara a cabo la obra de salvación. Pero este sigue argumentando, ya lo digo. ¿Qué dice en el verso 35? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Bien, ahí está el asunto. Ahora, el Señor está diciendo, me vas a negar, y él está diciendo, no te negaré, y si tengo que morir, muero. Si tengo que morir, muero. Y no solamente eso, ¿no? Eso pasa como, yo creo que ustedes han visto videos por ahí de una persona que se sube a un autobús y comienza a reírse. Y se ríe a carcajadas y se ríe a carcajadas. Y todos los que están ahí, ¿qué hacen? Terminan contagiados, ¿cierto? Y bueno, y le preguntan a alguien, ¿usted de qué se ríe? Pues de verlo a él riéndose. ¿Y por qué usted empezó a reírse? Porque todos estaban riendo. Es algo contagioso. Es algo contagioso. Al que no le gusta el fútbol y se va a un estadio a ver un partido, termina levantando las manos y gritando por el equipo que no sabe ni cómo llaman los jugadores. Pero eso contagia. Eso contagia. Ahora, Pedro estaba diciendo, si es necesario morir, yo no te negaré. ¿Y qué hicieron los demás? También, no, yo tampoco, maestro. Ya se envalentonaron. Tampoco, Señor, si lo que Pedro dice es verdad. Hermano, hay que tener cuidado. Hay que ser muy ecuánime en nuestros razonamientos. Hay que ser muy equitativo en las formas en las cuales nosotros expresamos nuestras palabras. Entonces logró que los demás se envalentonaran a replicar lo mismo. Todos los discípulos manifestaron que estaban dispuestos a morir antes que abandonarlo. Pocas horas más tarde, sin embargo, huyeron. Hablar es fácil. Es sencillo decir que somos seguidores de Cristo, pero nuestras declaraciones solo son significativas cuando se prueban en el crisol de la persecución, cuando viene la aflicción o cuando se arrecia la prueba sobre el creyente. Es donde verdaderamente podemos constatar lo que decimos con nuestras palabras. Es ahí. Lo he dicho, si ustedes quieren saber
¿Cómo es un bombero? Si es eficaz en su labor, ¿dónde lo va a comprobar usted? En un incendio. ¿Dónde comprueba uno que un militar es un buen militar? En una guerra. Es donde se sabe verdaderamente quién es. Muchas personas uno las ve por la calle diciendo yo estuve en una guerra, no sé qué, y hablan para saber si es verdad. Pero ahí es donde estas declaraciones se prueban en el crisol de la persecución, de realmente se va a mostrar de qué estamos hechos y en quién creemos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, 37, Pedro dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. En Lucas 22, 33 dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Meyer, citado por Marcus Dodds, comenta: en el celo de su amor, él yerra en calcular la medida de su coraje moral. O sea, hay valentía con palabras. El problema es que las acciones pesan más que las palabras. Son las acciones. Los hombres, obviamente, ya sabemos qué fue lo que hicieron. Todos empezaron a decir: no te abandonaremos. Horas después, lo abandonaron. Pedro dijo: no te negaré. No lo negó una, lo negó tres. Bien, ahí Pedro emplea casi textualmente las palabras de Jesús cuando éste hablaba de la disposición del buen pastor de poner su vida por las ovejas. Intercambiando entonces las cosas, esta sería la buena oveja que está dispuesta a dar la vida por su pastor. ¿Cómo les parece eso? La ironía del hecho es que Pedro realmente no estaba dispuesto a poner su vida ni por el Señor ni por nadie. Contrario a esto, Jesús sí lo estaba, y efectivamente lo hizo. Después de anunciar varias veces y con creciente claridad que sería crucificado y que resucitaría al tercer día, es casi inconcebible que todavía Pedro y los otros estuvieran en plena negación de esta realidad. Paremos un poquito acá para hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros hubiésemos estado en el círculo de los discípulos? ¿Qué hubiésemos hecho? Yo no fui. Nunca pienses en Es que esta es una realidad cuando nosotros pensamos en las personas alrededor nuestro, pero cuando pensamos en los que estuvieron en aquel tiempo. La situación es: ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Dios nos ayude, tenga misericordia de todos nosotros, porque esto que enseña el Evangelio obviamente no es una identificación de los malos que son los discípulos, sino de los malos que somos nosotros los seres humanos, de lo mucho que necesitamos del Señor. Seríamos más falsos que Judas. Esta profecía fue un duro golpe para la autosuficiencia del que se creía el vocero de los discípulos, y debe ser una advertencia para el creyente en toda época. ¿Estamos fuertes para la prueba? ¿Es Cristo lo más perfecto para nosotros? ¿Le amamos de verdad? ¿Estamos dispuestos a todo por Él, así como Él lo estuvo por nosotros? ¿Cómo actuaríamos nosotros en los zapatos de Pedro? Preguntas para que nos las llevemos para la casa y pidamos al Señor. Amada iglesia, amados hermanos, vemos al Señor con nostalgia y temor, siendo entregado, negando a sí mismo su propia virtud para entregarse por nosotros los pecadores, siendo al mismo tiempo menospreciado, pero lleno de amor y también de mucha misericordia. Hermanos, nosotros no necesitamos una figura papal, no necesitamos una cabeza humana. Nosotros lo que necesitamos realmente es que el Señor gobierne en nuestros corazones. Cuando nos reunimos como pueblo de Dios, nos reunimos a adorar al que vive por los siglos de los siglos, no adorar a los hombres. No debe ser esa nunca nuestra consigna, pero sí debemos orar por aquellos, obviamente, que están por este camino. No es a los hombres a quienes nosotros les debemos solemnidad,
Pedro y los demás discípulos estaban en la misma necesidad de ser regenerados por el sacrificio del Señor. Mas guardémonos nosotros de creernos superiores a otros creyentes. Pidamos al Señor que obre de manera especial en este género humano. Por el contrario, pensemos con más humildad de nosotros mismos, para que no seamos contados entre los que niegan y cobardemente huyen de la presencia del Señor. El único Salvador y el único objeto de nuestra admiración y adoración, siempre para todos nosotros y en todos los tiempos, debe ser Cristo. Lo que digan de más es simple manipulación. Iglesia del Señor, hoy, 2024, una vez más el Señor prepara el corazón nuestro. Dos cosas. Nosotros podemos meditar en lo que será el futuro. O vamos a pasar otro largo tiempo acá en esta tierra y que el Señor nos permita seguir haciendo su voluntad y buscándole. O nos vamos a ir de esta tierra, pero que nos vayamos con Él. Esto debe ser una consigna para todos nosotros. Pero todos los días debemos trabajar en nuestro corazón. Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas. Que comprendamos nuestra inmensa necesidad del Señor. Que no busquemos argumentos. Que no busquemos excusas. Que no busquemos tampoco colocar al Señor en su sitio, porque el Señor sabe muy bien en el trono que está. Busquemos siempre que Él sea nuestro más grande anhelo en todo lo que hagamos. Dios bendiga y proteja a su iglesia, recordando las palabras del profeta Habacuc. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Oremos. Señor Dios de toda gracia, de toda justicia, de toda gloria, de todo poder. Estamos encomendando hoy una vez más nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por obrar de manera especial en nuestras vidas, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra, que es tu voluntad para todos nosotros, Señor. Gracias por permitirnos identificarnos, Señor, en el ala de aquellos que necesitan de ti, Señor. Tal como Pedro quería tomar una vocería en las palabras, quería tomar un liderazgo en las cosas que hacía o decía, pero toda vez que abría su boca terminaba siendo cuestionado por ti, Señor. Terminaba siendo dirigido por ti, puesto en su lugar, Señor. Nosotros quizás en algún momento hemos utilizado argumentaciones o hemos utilizado, Señor, de muchas estratagemas para tratar de cobijarnos, Señor, de lo que estamos haciendo contrario a tu voluntad. Señor, pero tú siempre nos desnudas y nos muestras tu amor, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, para seguir adorando y glorificando tu nombre con toda libertad. Apártanos del mal, ayúdanos a comprender nuestra necesidad, pero, Señor, acércanos a ti para vivir bajo tu voluntad, Dios mío. Gracias por esta mañana, por este tema tratado, Señor. Espero asimismo que tu Espíritu Santo haya estado, Señor, mediando en nuestra condición humana, Señor, y nos haya permitido entender la parte espiritual de lo que tu palabra enseña para todos nosotros, y así poder colocarla en práctica, Señor bendito. Muchas gracias, Dios mío. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, y ayúdanos a todos nosotros para continuar haciendo tu santa y soberana voluntad. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.